Hola, soy Manu Sigillo y en el video de hoy vamos a hablar de 10 consejos de cómo hacer un buen pan en casa. Un pan con una buena estructura, un buen aroma y sobre todo con un buen proceso de producción. Primer consejo, la pasión y la constancia. Estos son dos elementos muy importantes en la vida y sobre todo en el pan. Cuando realizamos por la primera vez una receta, muy probablemente al primer intento la receta no sale como nosotros queremos. La idea es seguir haciéndola diferentes veces, entendiendo los errores, entendiendo cómo se comporta la masa y muchos factores. Entonces es importante no perderse de ánimo y seguir haciendo diferentes pruebas. Segundo consejo, no tenemos que tener prisa. Eso es muy importante a la hora de realizar nuestras masas. A veces por falta de tiempo aceleramos los procesos, añadiendo una cantidad mucho más alta de levadura, haciendo un método de producción rápido. Esto inevitablemente nos da un beneficio, pero nos da también desventajas. Entonces un consejo muy sencillo para obtener un buen producto en términos de sabor, de textura, de aromas, necesitamos que la masa pueda descansar un tiempo en nevera o a temperatura ambiente dependiendo de la técnica que nosotros vamos a realizar. Consejo importante, tomámonos el tiempo para realizar una buena masa. Tercer motivo, una harina no adecuada al proceso que queremos realizar. Muchas veces los productos que nosotros realizamos terminamos una receta, probamos el producto y a veces de pronto nos queda pesado o no es un producto fácil de digerir. Uno de los problemas más comunes es no utilizar una harina adecuada. Es muy importante entender las materias primas para aplicarle el método y sobre todo la técnica que se necesita para realizar este producto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un producto en 4 o 5 horas, no podemos utilizar una harina de fuerza, por ejemplo, al 13% de proteínas. Entonces, en este caso, utilizamos una harina adecuada según la técnica que nosotros vamos a realizar. Viceversa, si nosotros utilizamos una harina para realizar un brioche, no podemos utilizar una harina de pastelería. Entonces, como decía antes, es fundamental conocer la materia prima para obtener un buen producto. Cuarto motivo, el agua del grifo no siempre es la solución ideal. Cuando realizamos nuestros productos, el agua es un elemento fundamental. En algunos países, la presencia de determinados minerales pueden afectar al producto terminado. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de añadir el agua a nuestra receta. Un consejo que yo puedo dar a cualquier tipo de agua, sobre todo si utilizamos el agua del grifo, esto nos ayuda sobre todo a disminuir la cantidad de cloro. Antes de realizar una preparación, podemos poner el agua del grifo 3-4 horas antes en una botella o en un recipiente sin tapar para que el cloro pueda evaporar, para tener un agua mejor para la receta. Quinto motivo, no es aconsejable poner la levadura con la sal. Si utilizamos levadura fresca y la dejamos a contacto con el agua, pueden hacer tranquilamente una prueba. Si tomamos una pequeña parte de levadura y le agregamos la sal por su función higroscópica absorbe el agua de la levadura. La levadura fresca tiene un alto porcentaje de agua, más del 70%. Quitando el agua le quita la vida a la célula para su reproducción. Entonces en este caso, cuando realizamos una receta, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poner estos dos elementos juntos, la levadura fresca y la sal. Desarrollar correctamente el gluten. A la hora de realizar nuestras masas a mano o en la amasadora, es importante desarrollar de la forma correcta la estructura del gluten para que pueda fermentar de una forma correcta nuestro pan o nuestras pizzas. Respetar los tiempos de amasado y de fermentación. Los tiempos de amasado son muy importantes, como decía antes, para un correcto desarrollo de la malla del gluten, pero al mismo tiempo respetar los tiempos de la primera fermentación y de la segunda fermentación. La primera fermentación es de fundamental importancia en una realización de un producto leudado que puede ser pan, que puede ser pizza, porque desarrolla la estructura, el sabor, el alma, la esencia de nuestra masa.
Después que realizamos la fase de formado del producto, se necesita una segunda fermentación. Los tiempos son muy importantes para obtener un buen producto. Cubrir la masa para evitar que se forme la cáscara. A todos nos ha pasado al menos una vez de realizar una masa y en la parte superficial de nuestra masa se forma una piel. Esta piel puede crear problemas a la hora de fermentar nuestro producto porque encuentra una piel sólida y no permite el desarrollo correcto de nuestra masa. Entonces, después de la fase de amasado, es correcto poner vinipel a nuestra masa o si ponemos nuestra masa en un recipiente hermético, cerrar con tapa hermética para evitar el contacto con el aire y mantener la masa de una forma correcta. El ambiente adecuado para la fermentación. Si nosotros dejamos nuestra masa después del amasado a una temperatura fría, sobre todo en un lugar a temperatura muy baja, como puede ser la nevera, como puede ser una habitación de nuestra casa o simplemente un área en nuestra empresa, en nuestra pizzería, el problema es que la masa se va a demorar mucho en el arrancar la fermentación. La primera fermentación, como decía antes, es muy importante. Independientemente de la técnica que nosotros vamos a utilizar, que sea un método directo, semidirecto o indirecto, es importante crear las condiciones necesarias para la levadura que puede hacer bien su trabajo. Si la levadura trabaja en un rango entre 20 y 30 grados, generalmente las masas que nosotros realizamos en panadería o el mundo de la pizza, el rango está entre 23 y un 26. Todo depende también de la técnica de producción. Como decía antes, es muy importante darle las condiciones para que nuestra masa fermente de una forma correcta. Cuando tenemos nuestra masa ya lista para hornear, es de fundamental importancia no maltratarla mucho, no quitarle el gas que se ha producido durante la fermentación para evitar, una vez que nosotros ponemos nuestra pieza en el horno, pierde su volumen. Con mucho cuidado tenemos que realizar esta operación para obtener un producto de mejor calidad y de mejor volumen. Este es uno de los motivos más importantes. Para mí el 70% del trabajo es la cocción y el 30% lo hace la persona y la receta. Conocer el horno nos ayuda a obtener un buen producto. Cada horno trabaja de una forma diferente, que sea un horno estático, que sea un horno a convección. Tenemos que conocerlo, hacer diferentes pruebas para sacar el provecho y para obtener un buen producto. Último consejo bonus: una vez que sacamos el producto del horno, se necesita esperar un tiempo antes de comer. Terminamos nuestra cocción y lo dejamos por lo menos una hora y media a temperatura ambiente para reducir la temperatura interna y disfrutarlo. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte a mi canal y por cualquier pregunta me la puedes dejar aquí en los comentarios. Sigue mi blog manuelsigillo.com para obtener más informaciones y más artículos sobre el mundo de la pizza y del pan. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.